Justamente después de la resurrección del Señor había que contar 50 días y entonces sería la celebración de Shavuot, la celebración del Pentecostés, la fiesta de las semanas. De manera que también nos narran los evangelios, y estaremos pendientes de cuando coincida con nuestro calendario dentro de 50 días, que en un día de Pentecostés estaban reunidas todas las personas, bueno, un buen número de personas, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que es asombroso cómo Dios estableció todo, preparó todo, indicó todo en el antiguo pacto, y Jesucristo, que no está desconectado del antiguo pacto, sino que vino a cumplir el antiguo pacto, pues lo clavó literalmente. Murió en la Pascua, fue enterrado durante la fiesta de panes sin levaduras y resucitó al tercer día, coincidiendo exactamente con la fiesta del primer fruto de la cebada. Y tal y como había prometido, envió al Espíritu Santo después de haber ascendido él al cielo en el día de Pentecostés. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, primavera tras primavera vamos a estar recordando estas cosas porque el corazón del hombre suele ser olvidadizo, solemos olvidarnos. Y Dios estableció precisamente las fechas para que no nos olvidemos y que continuamente estemos recordando estas cosas. La analogía es maravillosa porque el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Eran esclavos, salieron de Egipto. Dios les había prometido que saldrían para ir a una tierra prometida, la tierra de Canaán, y exactamente eso es lo que Dios hace también con nosotros. Dios nos ha dicho hoy durante la alabanza que no miremos atrás, ¿verdad? Porque también es muy común que cuando salimos de un lugar nos da la nostalgia, nos da la melancolía. Y le pasó al pueblo de Israel. A pesar de salir de un lugar de esclavitud, al poquito tiempo de salir de allí, cuando estaban en el desierto, en ruta hacia la tierra prometida, ya enseguida empezaron a recordar, ay, cuando nosotros vivíamos en Egipto, estábamos bien, y allí teníamos carne para comer. ¿Os acordáis? Que lo cuenta la Biblia en el libro de Éxodo. Imagínate, ellos no estaban bien en Egipto, pero esa melancolía, ese corazón engañoso, les llevó incluso a creer sus mentiras. En Egipto estábamos bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es eso de la tierra prometida? ¿Dónde está la tierra prometida? Y este Moisés que nos lleva, ¿a quién le ha puesto por líder de todos nosotros? ¿Y por qué todo esto tiene que ser así? Empezaron a quejarse mucho. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra con su familia, la esposa de Lot miró atrás. Pero el ángel les había dicho, no miréis atrás. Salir apresuradamente, igual que más tarde ocurriría con la salida de Egipto. La misma instrucción les dio el ángel, salir corriendo, apresuradamente, y no miréis atrás. Y a la tipa no se le ocurrió otra cosa que mirar para atrás. Automáticamente quedó petrificada, dice la Biblia, que se convirtió en una estatua de sal. Aun cuando vamos a Israel, los guías hacen una broma, y cuando estamos cerca del Mar Muerto, porque allí estaban Sodoma y Gomorra, aquello era un territorio fértil. Hoy en día es el lugar más inhóspito de la tierra. No puede haber vida en ese agua porque está a 400 metros por debajo del nivel del mar y está llena de azufre, sal, en una concentración 10 veces mayor que la del mar Mediterráneo, 10 veces mayor. O sea, no se te ocurra bucear allí porque los ojos van a salir como los de Drácula. Todos rojos ahí. Aquel lugar quedó destruido por completo y era un lugar de pecado, era un lugar malo para vivir, era un lugar donde el ambiente era pesado, y aún a pesar de todo eso, la mujer de Lot miró para atrás, como diciendo, ay, mi casita, mi huertecito, mis rositas que yo las tenía plantadas ahí en la puerta de la casa.
añorando cosas vanas y le costó muy caro, ¿verdad? A veces a nosotros nos pasa igual. Dios ya nos ha librado de Egipto, ya hemos dejado algunos hábitos del pasado, pecaminosos, malos, una vida con la que no estábamos muy conformes, pero de vez en cuando en nuestro corazón surge algo y queremos mirar atrás. Ay, a esa discoteca iba yo cuando va uno ahí con el coche. Ay, y ve a uno fumando en una película y dice, ay, cuando yo fumaba. Y estamos ahí como a veces anhelando ese pasado de pecado y de esclavitud. Pero hoy Dios nos lo ha recordado. Pon las manos en el arado. Hay mucho terreno para arar. En este país apenas dicen las estadísticas que el 1% de la población es un cristiano nacido de nuevo, un cristiano verdadero. Apenas el 1%. Quizá culturalmente el 80% son cristianos. Quizá el 80% han sido bautizados cuando eran bebés y han hecho la comunión. Pero eso no quiere decir que sean cristianos verdaderos. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Solamente los que han recibido a Cristo, dice el Evangelio de Juan, se les ha dado potestad de ser hijos de Dios. El título de cristiano no dice nada. Esta semana vino a visitarme una funcionaria del ayuntamiento que hace visitas periódicas por las iglesias. Era una chica joven, antropóloga, atea. Y entonces en una de las preguntas me dice, bueno, ¿y vosotros en qué rama de la iglesia evangélica os identificáis más? Y yo le dije, pues mira, ni me gustan las ramas, ni me gusta llamarme evangélico. Me gusta llamarme hijo de Dios. Pero se lo dije, entiéndeme, con otras palabras más informales, ¿no? En una conversación tranquila. Y ella se quedó así como sorprendida. Dice, pero vosotros, porque yo sé que hay bautistas, que hay hermanos unidos, que hay pentecostales, que hay carismáticos, que hay del otro y del otro. Y yo digo, sí, pero es que no sé, yo soy hijo de Dios. Ella se quedó así como un poco descolocada. Digo, bueno, si tienes que poner algo en tu formulario, pon independiente. Que estamos en Cataluña, ¿no? Independiente. Independiente, ¿por qué? Porque en verdad no me gusta calificarme como nada. Porque aún las calificaciones que a veces nos damos nos estropean. Y más bien tenemos que pensar si yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Eso es lo único que vale. En el cielo no hay un lugar para los bautistas y otro para los pentecostales. No hay nada de eso. Y otro para los católicos. No hay nada de eso. Hay lugar para los hijos de Dios. Solamente. Para nadie más. Para los hijos de Dios. Los que han recibido a Cristo en su corazón y han nacido de nuevo. Nadie más podrá entrar en el cielo. Por mucho que quiera tener un carnet de membresía de una iglesia y diga, mira, aquí dice que soy de la iglesia tal. Aquí no hacemos carnets, ni hacemos membresía de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque eso solo serviría internamente, pero para nada más. Hay gente que cree que sirve para algo más. No sirve para nada más. Entonces, recordar simplemente eso. Estamos en las fiestas de la primavera, decretadas por Dios para que las celebremos año tras año. Y hombre, es muy fácil entender, si en las fiestas de la primavera Jesucristo murió, Jesucristo fue enterrado y resucitó, y durante las fiestas de la primavera ascendió al cielo y 10 días después vino el Espíritu Santo, coincidiendo exactamente con lo marcado por Dios hace 4000 años, y eso fue su primera venida. Estoy seguro de que en la segunda venida de Cristo será cuando se celebren las fiestas del otoño. ¿De qué año? No lo sabemos, ni idea, solo Dios lo sabe. Yo creo que no queda mucho porque vemos que la tierra gime, ¿verdad? Vemos que la maldad se aumenta, vemos muchas de las señales que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, vemos que se están dando. Y cada vez se dan con más rapidez, con más rapidez, con más rapidez.
Los acontecimientos se suceden más rápido. Hoy en día, por ejemplo, en Europa vivimos tranquilos, vivimos confiados, hay una cierta prosperidad económica, ¿y quién dice que eso no puede cambiar en apenas unos meses? No hay guerras entre países europeos, pero ¿eso está garantizado en algún lugar? ¿Alguien puede afirmar con toda rotundidad que eso no va a cambiar? Pues mira, yo no lo puedo afirmar. Es más, viendo cómo es el corazón del hombre, y hoy vamos a hablar del corazón, pues creo que en cualquier momento puede saltar una chispa, un conflicto, y pueden pasar muchas cosas. Yo solo espero que a todos los que estamos aquí nos pille preparados, nos pille estando alertas, nos pille estando, como dice la palabra de Dios, velando, orando en todo tiempo, pendientes de la venida del Señor. Porque también te digo algo, Dios es bueno y a su esposa la va a quitar de en medio antes de que sucedan los peores años en la historia de la tierra. Ese periodo que la Biblia llama de gran tribulación, de gran sufrimiento y aflicción como nunca antes lo ha habido, pero el Señor ha prometido que a su esposa, la iglesia, la va a arrebatar, la va a llevar al cielo para que no sufra. A pesar de todo, hoy en día hay cristianos que están sufriendo, hay hijos de Dios que están sufriendo, que están pagando un precio muy alto. Esta misma semana leí una noticia, por ejemplo, en China. Llegó el gobierno a derribar una iglesia, un templo, un local cristiano. Y los pastores, el esposo y la esposa, se pusieron delante de las excavadoras porque no querían ver ese desastre. Y los operarios no tuvieron misericordia de ningún tipo, arrasaron todo con ellos dentro. No sé si fue él o ella falleció y el otro está en estado crítico. Imagínate, porque el gobierno quería tirar un local, un lugar de culto, porque no le gustan los cristianos al gobierno chino. Bueno, eso no pasa en España, pero que sepáis que pasa en muchas partes del mundo. Hay cristianos que mueren solamente por el hecho de ser cristianos, que les cortan el cuello solo por el hecho de ser cristianos, porque no quieren confesar que Alá es Dios, quieren seguir firmes en su proclamación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y solo por eso les matan. Podrían decir, aunque sea de mentirijillas, vale, yo me hago musulmán y ya salvarían el pellejo. Pero no, porque eso sería, en cierta manera, ser muy hipócrita, ¿verdad? Hay cristianos hoy en día que sufren y pagan un precio muy alto, como lo pagó Esteban también, como lo pagaron la mayoría de los apóstoles del Señor, que la mayoría murieron en circunstancias trágicas, como mártires auténticos. No es nuestro caso, ¿verdad? Aquí estamos muy cómodos, ¿sí o no? Tenemos buena temperatura, tenemos un centro comercial aquí al lado para ir a comer, estamos sentados en sillas cómodas. Yo quisiera que eso siguiera así mucho tiempo, pero si fuera necesario que cambien las circunstancias para que también nosotros nos espabilemos, pues que cambien. Porque me da la sensación de que muchas veces la iglesia del Señor cabecea y duerme. Y se duerme, como dice el dicho popular, en los laureles. Se duerme pensando que todo está tranquilo y que aquí nunca va a pasar nada. Se duerme la iglesia pensando que todo va a permanecer igual de fácil, igual de cómodo, igual de sencillo. Algunos incluso, usando la palabra de Dios, piensan que reciben a Cristo y ya no tienen que hacer nada más, pero hoy nos vamos a dar cuenta de que no es así. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 23:7. Hoy vamos a ver muchos versículos, todos ellos hablan del corazón, todos ellos hablan de esa parte de nuestro ser que está puesta ahí dentro. No hablamos del corazón físico, hablamos de nuestro yo, de nuestro verdadero yo. Hablamos de nuestro auténtico ser, el corazón. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Es decir, que lo que hay en tu corazón es lo que tú eres.
lo que hay en tu corazón y lo que está conformado en tu corazón es exactamente lo que te define como persona. Y finalmente va a ser lo que va a salir a la luz. Uno no puede esconder lo que hay en el corazón. Uno no puede ocultar la realidad de lo que hay en el corazón. La Biblia lo dice de esa manera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si en tu corazón hay odio hacia alguien, tarde o temprano ese odio se va a brotar, va a salir por tu boca, va a salir por tus hechos y se va a manifestar, porque es lo que tú eres en verdad, lo que está en tu corazón. El corazón es como un depósito que se puede llenar de diferentes elementos. Es una pieza interna dentro del engranaje de nuestra alma que actúa como un filtro y a la vez provee para mis decisiones. Por lo tanto, es una pieza fundamental. Dios la puso allí dentro de nosotros. Podríamos decir que es el alma, podríamos decir que es la mente. Pues yo creo que es una mezcla. Por ahí, por el corazón, tienen que pasar los pensamientos, tienen que pasar las emociones y tiene que pasar también la revelación de Dios a nuestras vidas. Por eso digo que es como un filtro. El corazón puede ser malo si está lleno de cosas malas, como por ejemplo puede ser las iniquidades, puede ser la propia maldad, la amargura, la codicia, la resistencia a Dios. Pero el corazón también puede ser bueno. Antes de describir algunas cosas que pueden asentarse en un corazón bueno, vamos a leer el Salmo 73, versículo 21. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esta es una persona que en un momento dado dejó que en su corazón hubiera agentes extraños, hubiera cosas peligrosas, cosas malas, amargura. Esa amargura hacía que su corazón sintiera pinchos allí dentro, punzadas. Pero nuestro corazón también puede ser un lugar donde se asienten cosas buenas, como puede ser la sabiduría, como puede ser el arrepentimiento, como puede ser el temor de Dios, como puede ser la bondad o la disposición a buscar a Dios. También esas cosas se pueden asentar en el corazón. Jeremías 32:40 dice: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, dice Dios, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Bueno, podemos empezar a ver que el corazón es como un depósito, es como un lugar, una pieza que se tiene que llenar. Pero además, no solamente se tiene que llenar, sino que tiene que tener una forma adecuada para lo que Dios quiere poner allí dentro. Uno de los pecados que reside, por ejemplo, en el corazón es el orgullo. El orgullo fue el pecado con el que Satanás se rebeló contra Dios. El pecado de Satanás no fue la rebeldía, fue el orgullo, esa soberbia con la que se subió o pretendió subirse encima de Dios. Ese mismo pecado es el que actuó en Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron un mandamiento. ¿Pero por qué desobedecieron un mandamiento? Porque el engaño que puso Satanás en ellos fue decir: si coméis este fruto, seréis como Dios. ¡Uy, qué cosa tan interesante! Se infló su corazón con orgullo y quisieron ser como Dios. Hasta ese momento ellos estaban tranquilos, sabiendo que eran creación de Dios. Él era el creador, ellos eran la creación de Dios. En un momento dado quisieron subirse por el engaño del pecado. Y las malas noticias es que tú y yo nacemos también con ese gen del orgullo en nuestro corazón. Nosotros somos orgullosos desde que nacemos. Ya venimos así. Porque el pecado entró por Adán y dice que contaminó a toda la especie humana. No importa que Adán viviera hace 6.000 años. De generación en generación, ese pecado quedó
grabado en el corazón del hombre. Dice Jeremías 17:1, Judá tiene el pecado esculpido en las tablas de su corazón. Tremendo, ¿verdad? Así nos ocurre a nosotros también. Desde que nacemos ya traemos en nuestro corazón el pecado grabado. Eso es irremediable. Ninguna persona se libra de esa circunstancia. Jeremías 17, del 5 al 6 dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces vemos que cuando una persona en su corazón se aparta de Dios, vuelvo a repetir, en su corazón se aparta de Dios. Puede haber gente aquí sentada que su corazón esté lejos de Dios. Puede haber gente que no esté aquí sentada y que su corazón esté cerca de Dios. No nos olvidemos que lo que Dios ve es el corazón. La mirada de Dios es como la de Superman, pero mejor. Dios ve el interior de tu ser. No me estoy refiriendo a la tostada que has desayunado esta mañana. Dios ve el corazón. Dios ve realmente cómo está tu corazón. Si lo que hay en tu corazón son cosas malas o si lo que hay en tu corazón son cosas buenas. Si cuando tú le estás alabando, realmente estás pensando en Él y tienes una intención de agradarle a Él, o solamente quieres evadirte de la realidad de este mundo y de los pesares de este mundo. Dios ve el corazón. Entonces el corazón tiene la capacidad de inclinar nuestra balanza, la balanza de nuestra vida, hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué podremos hacer entonces con nuestro corazón? ¿En qué estado está tu corazón hoy en día? ¿Se podrá cambiar el corazón? ¿Qué dice Dios acerca del corazón? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, para Dios es realmente muy importante que nosotros cuidemos el corazón, que nosotros guardemos nuestro corazón, que nosotros examinemos lo que hay en nuestro corazón. Dios lo hace, Dios escudriña nuestro corazón y Dios quiere hablarnos en esta mañana para que entendamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a aprovechar esta fiesta de los panes sin levadura para quitar la levadura más difícil de quitar, que es la levadura del corazón. Los judíos hoy en día celebran esta fiesta quitando la levadura de sus casas, la levadura física. Quitan la levadura de la cocina, de todos los armarios donde haya levadura, en la nevera, la quitan y la echan al fuego. Hacen todo un ritual en el que participan los niños también para buscar la levadura y sacarla de la casa. Pero evidentemente Dios nos está refiriendo, eso no es lo importante. Eso nos tiene que llevar a pensar, ¿qué levadura hay dentro de mi corazón? Porque la levadura se mezcla con la masa, ¿verdad? Cuando hoy los niños están haciendo pan. Unos van a hacer pan con levadura, y otros van a hacer pan sin levadura para que vean la diferencia al cabo de un rato. Como uno se ha leudado, se ha inflado como si fuera orgulloso y el otro pan se ha quedado igual. Y lo mismo ocurre con la levadura en nuestro corazón. Se mete dentro y empieza a inflarnos, empieza a enorgullecernos, empieza a estropearnos. La Biblia afirma que Dios nos da un nuevo corazón cuando recibimos a Cristo. Ese es parte del nuevo pacto que Él hace. Y lo vamos a leer en Ezequiel 11:19, aunque hay bastantes lugares en la palabra de Dios que hablan acerca de esto. Perdón. Dice, les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, corazón sensible. Y Dios afirma en su palabra que Él nos da un nuevo corazón. Pero algunos han entendido esto de manera que Dios hace un milagro, nos cambia el corazón en un momento y entonces nosotros ya quedamos listos para, ya somos buenos de alguna manera. De hecho, uno de los errores principales que comete la gente cuando cuenta su testimonio personal a otra persona para evangelizarla, y es que dicen, no, yo antes era malo, pero ahora soy bueno. Y eso no es verdad. Porque, ¿qué significa que Dios nos da un nuevo corazón? Bueno, para entenderlo, vamos otra vez a Ezequiel, esta vez al capítulo 18, versículo 31. Antes Dios nos ha dicho, daré un nuevo corazón. Ahora Dios dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Bueno, ¿qué pasa aquí? Dios se ha vuelto loco. Primero dice que me va a dar un corazón nuevo, luego Dios dice que yo me tengo que hacer un corazón nuevo. ¿En qué quedamos? ¿Dios me lo da o yo lo tengo que hacer? Bueno, pues la verdad que las dos son ciertas, porque Dios no miente. Dios nos da un corazón nuevo, ¿por qué? Dios me da un corazón nuevo que es capaz de asimilar lo que Él me quiere entregar. Dios me da un corazón nuevo que es capaz de amar como Él ama, capaz de amar como Él ama, tener misericordia como Él la tiene, un corazón capaz de ser fiel, es decir, un corazón nuevo. Dios me da un corazón potencialmente listo para ser como Dios quiere que sea. Pero por otra parte, yo tengo que trabajar en ese corazón nuevo. Yo tengo que meterle las cosas buenas a ese corazón. Es como decíamos antes, como el depósito del coche. Mi coche tiene un depósito, pero es gasoil. Si yo le meto gasolina, el coche se me estropea. Ya me pasó una vez. Tuvo que venir la grúa a buscarme. Y tuve que pagar el taller para que me desmontara el depósito y sacara toda la gasolina. Porque me equivoqué. ¿El depósito estaba mal? No, el depósito estaba perfecto. Era el depósito que necesita ese coche, pero yo lo llené de algo equivocado. Yo le puse el elemento que no servía. Bueno, algo parecido es en nuestro corazón. Dios me da un corazón capaz de entender sus cosas, de conectarse con Él, de tener comunión con Él, de entenderle, de amar lo que Él ama. Pero yo tengo que llenarlo de buenas cosas. Para que entendamos esto, el Señor lo explicó en Lucas 6:45. Él dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él no dice, del corazón bueno saca lo bueno. No dice eso, ¿verdad? ¿O lo dice en tu Biblia? No habla de un corazón bueno o un corazón malo. Habla de que el hombre bueno, del buen tesoro, de lo que está dentro de su corazón, que es bueno. ¿Pero qué es lo que es bueno? El tesoro. El corazón ya lo puso Dios, listo para recibir ese tesoro. Pero yo soy el que tiene que acumular allí dentro un tesoro bueno. Si lo acumulo, eso será lo que va a desprender mi vida continuamente. No voy a ser un hipócrita, no voy a tener miedo de parecer algo que no soy, porque yo soy lo que está dentro de mi corazón. Entonces, tú sacas lo que tienes dentro de tu corazón. No puedes sacar otra cosa. Si lo que hay dentro de tu corazón son buenas cosas,
sin esforzarte mucho, eso va a salir. El esfuerzo lo tendrás que haber hecho previamente para meter en tu corazón esas cosas buenas. En la vida cristiana, para abundar un poco más en este pensamiento, lo único que yo recibo sin ningún esfuerzo es la salvación. La salvación es absolutamente obra gratuita y por gracia de Dios. La salvación a mí no me cuesta nada, a mí personalmente, a ti tampoco. A Jesucristo le costó la vida, pero a ti y a mí la salvación no nos cuesta nada. Quiero que tengas esto muy claro. Ese es un gran principio que tiene que regir tu vida. Tú no eres salvo porque hagas cosas buenas, porque te esfuerzas para alcanzar una salvación. No, Señor. La salvación te la regaló Dios. Él hizo todo el esfuerzo. Tú no has hecho ningún esfuerzo. Es más, Dios te amó primero a ti antes de que tú le amaras a Él. ¿Tenemos claro esto? Para ser salvo no tengo que esforzarme. No tengo que esforzarme. No hay ningún trabajo, ninguna obra, ningún comportamiento que yo tenga que hacer para ser salvo. La salvación viene de Dios. Solo tengo que reconocerlo. Solo, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces eso es muy difícil, porque requiere humillarse. Pero para que me entendáis, el esfuerzo, el trabajo duro lo hizo Jesús en la cruz. Yo no tengo que morir por mis pecados. Yo no tengo que flagelarme por mis pecados. Yo no tengo que ir de rodillas caminando a ningún sitio para que Dios me perdone. En Cristo Jesús yo tengo la provisión de salvación que necesito. Pero para todo lo demás, como el anuncio Mastercard, no. Para todo lo demás yo me tengo que esforzar. Para todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que muchos cristianos han agarrado la parte cómoda del Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo murió por mis pecados. ¡Oh, eso es maravilloso! Es que yo no podría jamás en la vida portarme lo suficientemente bien para ser lo suficientemente santo y poder entrar en el reino de los cielos. Nunca podría. Yo es que podría portarme 100 días bien y al 101 metería la pata en algo. Algún mandamiento de Dios lo transgrediría. Podría portarme bien 80 años de mi vida, pero si en el año 81 yo le robo una manzanita al de la frutería, yo me voy para el infierno. Si no tengo a Cristo, ese solo pecado me hace culpable de toda la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Algunos dijeron, como esto es tan fácil, pues entonces yo recibo a Cristo y ahí me quedo sentadito en mi sofá y yo sigo con mi vida como era antes. Y vengo el domingo a la iglesia y cumplo con estas cosas que hacemos los cristianos y ya está, y no tengo que esforzarme en nada. Pero la verdad que yo espero que hoy quede claro que vamos a desmontar esa mentira, que yo me tengo que esforzar para todo lo que no sea la salvación. Filipenses 1:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que te tienes que esforzar para ser salvo. Te está diciendo, bueno, como ya eres salvo, ahora ocúpate en tu salvación. ¿Qué más cosas vas a tener que hacer y trabajar en tu vida para poder llegar a ser lo que Dios ha dicho de ti? Y voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el crecimiento espiritual. Hay personas que crecen espiritualmente y hay personas que no crecen espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios es el mismo, si han experimentado el nuevo nacimiento, si sus pecados han sido borrados igualmente y ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y para eso ninguno de los dos se esforzó. Pero uno crece espiritualmente y el otro no. Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un baby todavía. Es un niño. En la fe estamos hablando. Es un bebé. Puede que lleve 15 años en la iglesia, 3 años en la iglesia. Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor. Y en 3 años sus vidas se les dio la vuelta totalmente. Quedaron listos para caminar solos, sin que el Señor Jesús estuviera ahí con ellos. Pues algunos llevan 15 años en la iglesia, pero todavía es como si acabaran de entrar por la puerta el primer día. Porque siguen queriendo lo mismo, los rudimentos de la salvación, lo básico. Ay, es que yo me quedo siempre con eso. Es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Es que mi papá Dios me ama para siempre. Pero eres un sinvergüenza, no importa, es que mi papá Dios me ama. Pero es que tú no has dejado ningún pecado, ya, pero es que papito Dios me quiere. Bueno, están ahí en los rudimentos, siempre en lo mismo, se han quedado en ese punto. Dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está, Pablo se estaba refiriendo a un grupo de creyentes. Unos se habían quedado bebés espirituales, otros habían alcanzado madurez espiritual. ¿Cuáles? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A mí eso ya me suena a esfuerzo. Los que por el uso de los sentidos espirituales se esfuerzan en discernir, a ver, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, esto me estorba en mi vida. El discernimiento que tanto se menciona en la palabra de Dios es para exactamente eso, saber qué es bueno y qué es malo. El discernimiento no es para otra cosa. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, solo del Señor. Entonces, algunos crecen espiritualmente porque se esfuerzan en buscar lo bueno, se esfuerzan en implantar lo bueno en sus vidas. Otros no, otros les da pereza. No, a mí vuélveme a contar eso de que Cristo murió en la cruz, porque eso me da seguridad. Eso me hace sentir muy bien, o sea que no pasa nada que yo haya hecho todas las fechorías que haya hecho. Y quieren quedarse ahí, deleitándose en eso, que es muy rico, la verdad. Es muy rico cuando uno sabe que es salvo por la gracia de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Eso no es la meta, eso es el punto de partida de la carrera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si lo podéis proyectar en esta misma versión. He escogido la Traducción Viviente porque me gustaba cómo lo expresaba. Dice, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Como la salvación, esa en la que algunos se quieren quedar. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Estás entendiendo? Es el nuevo corazón que Dios te ha dado, que ya estaba profetizado desde tiempo antiguo. Dios te da un nuevo corazón y eso hace posible que tú participes de las cosas de Dios, que tú entiendas los planes de Dios. Dice, hace posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Y ahora dice una serie de cosas, pero quiero que vuelvas a revisar ese texto. O sea, como ya Dios te ha dado un nuevo corazón, como ya Dios te ha hecho partícipe de sus promesas, incluida la salvación, y Dios te da un nuevo corazón para que tú participes de toda su naturaleza divina, que tú puedas
conocerle, que tú puedas entenderle, que tú puedas estar en su presencia, que ya no vayas como cuando ibas a los ídolos, sino que ahora vas a la presencia de Dios. Para que tú puedas entender todo eso, dice, a causa de todo esto, en vista de todo esto, versículo 5, esfuércense al máximo en añadir una serie de cosas a sus vidas. Pero ¿quién se tiene que esforzar? Yo, ¿puedes levantar tu mano? Yo me tengo que esforzar. Te tienes que esforzar tú. Dios te va a dar todo lo que necesites, pero te tienes que esforzar tú. Esto es como ir al supermercado, ¿no? Y tú vas al supermercado y te encuentras las pizzas congeladas. Y dices, uy, una pizza de bacon, qué rica. La meto al carro. Malo, pum, al carro. Luego vas para allá y ves las galletas de chocolate. Uy, galletas de chocolate, qué ricas son las galletas. Pum, al carro. Malo. Pero de repente vas por el supermercado y entras en el pasillo ecológico, ¿no? Galletitas integrales, bajas en calorías, no sé, yogures desnatados, leche condensada desnatada. Y te encuentras todo lo dietético, todo lo bueno para tu cuerpo, ¿no? Y entonces, ay, ¿qué hago? Y dejo el chocolate, Bueno, en la vida estamos igual. Tú vas por muchos pasillos y vas agarrando de todo. Pero no todo es bueno, no todo es conveniente para tu corazón. Tu corazón ya Dios lo puso nuevo, el envoltorio Dios lo puso nuevo, listo para empezar a recibir cosas buenas. Pero si tú le sigues metiendo cosas malas, ¿qué va a ocurrir allí? Tú no vas a crecer, no va a haber crecimiento en tu vida. ¿Qué son las cosas? Dice el versículo 5, segunda de Pedro 1:5, que yo tengo que añadir, que yo tengo que complementar en mi vida, aparte de la naturaleza de la cual Dios ya me ha hecho partícipe, pues tengo que añadir a mi fe una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral además le tengo que añadir conocimiento, además control propio, dominio propio, además perseverancia. Qué importante la perseverancia, ¿verdad? No caminar, no ser cristianos de unos meses o de unas temporadas o de cuando me va muy mal y estoy hecho polvo. No, perseverancia. O al revés, ser cristiano cuando todo me va muy bien y Dios me da un super trabajo que gano mucho dinero. O Dios me da una supernovia o un super esposo para casarme y estoy feliz de la vida. En ese momento también perseverar con Dios. Porque yo creo que es tan peligroso la ausencia de bendiciones como las muchas bendiciones. Pueden estropear el corazón del hombre. Y de hecho somos probados cuando se nos da poder y cuando se nos da dinero para manejar. Cuando se nos da autoridad somos probados a ver si somos buenos padres, buenos líderes, buenos pastores, buenos jefes. Y cuando se nos da dinero, somos probados. ¿Por qué? Porque muy fácilmente nuestro corazón puede mirar al dinero y decir, oh, aquí está mi Dios ahora. Este es el que me da todo. Mira, si meto la tarjetita y me puedo comprar un coche, me puedo comprar unas zapatillas, me puedo comprar un traje, me puedo comprar un móvil de última generación. Este es mi Dios porque me lo da todo. Y nos podemos confundir. Y entonces dejamos de perseverar en la búsqueda de Dios. Dice además que tengo que ser sujeto a Dios, que además tengo que añadir afecto fraternal y además amor por todos. Dice el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, ¿cuál es la manera de crecer? Ahí tienes una, podríamos decir fórmula, pero no es una fórmula, porque no es algo matemático, es algo que va a requerir tu esfuerzo. Es algo que va a requerir, por ejemplo, para perseverar, que tú renuncies a cosas que a lo mejor no son pecado, pero que te impiden perseverar en la búsqueda de Dios. Si hay algo, por ejemplo, que a ti te impide congregarte todos los domingos, porque tienes X compromisos, porque tienes X aficiones,
pues a lo mejor debes pensar en hacer algún tipo de renuncia. Y eso quiere decir que te vas a tener que esforzar. Eso no es fácil. Eso no lo consiguió Cristo en la cruz para ti. Eso lo tienes que hacer tú, con tu esfuerzo. Y si no lo haces, te quedarás hecho un bebé espiritual. No habrá fruto en tu vida. No habrá crecimiento espiritual. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Como si yo me quito las gafas ahora y os empiezo a ver así. Veo a Abraham con pelo. No, si no es Abraham. Cortos de vista, ciegos, olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Claro, todos tenemos que tener muy claro que en el nuevo nacimiento hemos sido limpiados de nuestros pecados. Por supuesto que sí, pero no te puedes quedar allí. No te puedes quedar solamente allí. Versículo 10, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Bueno, aquí la cosa se pone más seria porque viene a decir la palabra de Dios que si nosotros no estamos creciendo, quizá es que ni siquiera hemos nacido de nuevo. Porque desde luego el diseño, cuando Dios nos da un nuevo corazón, ese corazón está llamado a crecer, está llamado a desarrollarse. Puede ser que no se desarrolle porque hay algún tipo de impedimento, de enfermedad. Juan capítulo 15, ¿qué tal si hablamos del fruto? El fruto en nuestras vidas. El Evangelio de Juan capítulo 15. Por cierto que este discurso, esta enseñanza, esta instrucción se la dio Jesús a sus discípulos precisamente en la fiesta de la Pascua, cuando iba a ser sacrificado. Básicamente eran las últimas palabras que les estaba diciendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy, dice el versículo 5, la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué está pensando Dios cuando me da un nuevo corazón? Que ese corazón dé fruto. Pero ese corazón no puede dar ningún fruto si no es permaneciendo pegado a la vid. Y la ilustración de la vid es muy bonita porque realmente un racimo de uvas, el pámpano, ese racimo de uvas tiene muchas uvas, ¿verdad? Cada una de ellas es tan uva como la otra. Y todas ellas son el fruto en nuestra vida. Hay múltiples frutos, pero todas son del mismo pámpano y por supuesto todas son porque están conectadas a la vid verdadera. Si yo me separo de Cristo, si yo me alejo del Señor, yo no puedo dar fruto. Yo me seco. Si yo corto un pámpano de la vid y lo dejo ahí tirado en el suelo al lado de la vid, ¿qué crees que pasará? Se va a secar, ¿verdad? Se va a pudrir en 4 días, porque ya no le llega la savia.
Yo soy la vid, dice el Señor. Ahora, ¿de qué manera estás tú conectado con el Señor? ¿De qué manera te conectas tú con Dios cada día? Porque esa es la forma de permanecer en Él. La forma de permanecer en Él no es venir a la iglesia, porque vienes a la iglesia una vez por semana, 2 en el mejor de los casos. No es la forma de permanecer. Imagínate que cortáramos un racimo de uvas de la vid y solo el domingo lo dejo ahí metida la yemita en el injerto ahí y termina el domingo y lo separo hasta el otro domingo. Pues cuando llegue el otro domingo ese injerto ya está seco ya no se va a poder recuperar. Pero es que tristemente esa es la vida de muchos cristianos. El domingo están tratando de conectarse con Dios, tratando de chupar la savia de Cristo, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué pasa en tu vida esos días? ¿Cómo te conectas con Dios? Una de las cosas que nosotros tratamos desde el primer momento en la vida del nuevo creyente es que aprenda a buscar a Dios por sí mismo, que aprenda a orar, que aprenda a leer la Biblia, que aprenda a ser constante todos los días. No sé si vuestro líder os pide cuando vais a la célula el cuadernito de los devocionales para chequearlo y poner un ok, pero si no lo hace, pues lo está haciendo mal. Lo tiene que hacer, porque es algo que nosotros desde aquí arriba instruimos a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Nos obsesiona que el nuevo creyente aprenda a conectarse con Dios, que aprenda a orar, que aprenda a pedir, que aprenda a recibir, que aprenda a leer, estudiar y escudriñar en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el nuevo creyente, como el viejo creyente ya tiene un corazón nuevo, ya Dios le ha dado lo que necesita para poder estar conectado a Dios, para poder entender a Dios, para poder ser lleno de las cosas que Dios le quiere dar. Tanto el nuevo creyente como el viejo creyente. Mira, yo recuerdo cuando recibí a Cristo, tenía 24 años. De aquellas yo estaba delgadito. Y entonces, hace mucho tiempo, en el primer año de vida cristiana, en los primeros 9 meses de vida cristiana, yo me leí la Biblia. No podía ir a la iglesia nada más que los domingos, porque de lunes a viernes yo estaba haciendo el servicio militar en otra ciudad. No podía congregarme. Disfruté poco durante esos 9 meses de lo que era la vida de congregación. A veces cuando llegaba a Madrid con el permiso de fin de semana, pues entre los compromisos familiares y que yo no estaba muy convertido realmente, pues a lo mejor ese fin de semana no iba a la iglesia. Y entonces no tuve mucha vida de congregación, pero os voy a decir una cosa, no hubo un solo día en esos 9 meses, allí en Albacete, ¿sabes que hay un dicho, hay alguien de Albacete aquí? Bueno, no lo vamos a decir, que el Señor bendiga Albacete. Ni un solo día en esos 9 meses que yo no leyera la Biblia. Yo me llevé mi Biblia católica, por cierto, que la tenía desde que era niñito, y en 9 meses me leí toda la Biblia. Claro, en el servicio militar hay mucho tiempo libre, la verdad que en aquella época que era servicio militar obligatorio, pues la mayoría estábamos allí holgazaneando todo el día porque no había nada que hacer, la verdad. Pero bueno, yo podía haber hecho como otros, irse a hacer deporte, irse a ver películas, tumbarse a dormir todo el día, robar, lo que sea. Yo me puse a leer la Biblia porque alguien me dijo, desde el día que yo recibí a Cristo, apenas sin entender nada de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Empieza a leer la Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan y luego sigues. Y pues yo seguí, como Forrest Gump. Me leí toda la Biblia. Y todos los días, me acuerdo como si fuera ayer, todos los días había algo en la palabra de Dios que me hacía así, chum, chum, chum. Todos los días. Yo leía de esos 4, 5, 6 capítulos diarios que me leía,
Había algo que a mí me cautivaba. Era Dios hablándome. Yo en ese momento no lo sabía. Yo pensaba que era, este sí que es interesante este versículo. Yo no sabía que era Dios que me estaba hablando, que me estaba cautivando, que estaba yo sin saberlo poniendo tesoros en mi corazón. Cuando yo terminé el servicio militar y ya me quedé en Madrid viviendo, pues comencé a congregarme regularmente. Pero yo había acumulado una gran cantidad de tesoros en mi corazón. Dios preparó esos 9 meses quizá para que yo estuviera aburrido sin nada que hacer en esa base aérea, allí a 300 kilómetros de Madrid. Pues Dios preparó ese tiempo, me buscó una encerrona, pero para bendecirme. Si tú no aprendes a conectarte con Dios, no vas a crecer y no vas a poder dar fruto. Es algo tan sencillo como eso. ¿Por qué hay gente que no crece? Porque de lunes a sábado no sabe nada de Dios. Lo más que sabe de Dios es que pone la radio mientras desayuna ahí, escucha alguna predicación, alguna alabanza. Eso es lo más que sabe de Dios. Quizá va a la célula y se reúne allí con sus compañeros de célula y con su líder, pero bueno, eso lo toma más como un entretenimiento, como una actividad social. Vamos a socializar un rato, como quien va al bar a tomarse un cafetito y comenta la política y el tiempo y el partido de fútbol y la telenovela. Pero si no te conectas con Dios, es imposible que crezcas. ¿Qué tal si habláramos de limpieza, de sanidad, de libertad en nuestras vidas? Porque hay unos cristianos que experimentan sanidad. Y hablamos de sanidad tanto interior como sanidad física, experimentan liberación en sus vidas, ven que las cadenas que les tenían atados se deshacen como cuerdas de mantequilla, pero otros no. Otros viven mucho tiempo atados a sus pecados. Pues la razón es precisamente la misma, porque en el corazón se anclan las iniquidades. Y si yo no las trabajo, si yo no me esfuerzo en quitar las iniquidades de mi vida, en confesarlas y en trabajarlas, yo no voy a experimentar esa libertad. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva o sana. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O sea, Dios ya le había dicho muchas veces al pueblo de Israel lo que tenía que hacer, pero no lo hacían. Eran el pueblo escogido por Dios, y ¿sabes qué pensaron ellos? Como somos el pueblo escogido por Dios, no pasa nada, haga lo que haga, eso no va a cambiar. Yo soy el pueblo escogido por Dios, yo puedo estar tranquilo. Pero hubo muchos que perecieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Hubo muchos que fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí pasa, sí hay consecuencias si yo no hago mi parte del trabajo. El Salmo 66, 18, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. ¿Dónde estaba el pecado? En el corazón. Dice la versión Reina Valera, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. La iniquidad está en el corazón y viene de fábrica, porque la iniquidad, te recuerdo, es como el pecado que heredamos de nuestros antepasados hasta tercera y cuarta generación y viene grabado en el corazón. Salmo 36:1, también en la Nueva Traducción Viviente, dice, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. O sea que el corazón, una vez más, puede estar lleno de cosas malas o lleno de cosas buenas, según yo haya trabajado el interior de mi corazón. ¿Qué cosas moldean el corazón? Yo he anotado 3. Quizá haya alguna más, pero yo he anotado 3 cosas que pueden darle forma a mi corazón. Y digo bien, forma, porque
Una cosa es el contenido y otra cosa también es la forma que se le va dando a nuestro corazón de acuerdo al propósito que Dios quiere llevar a cabo en mi vida. No todos los corazones son iguales. No es lo mismo el corazón de un profeta que el corazón de un evangelista. No es lo mismo el corazón de un maestro. El corazón de un evangelista, por ejemplo, sufre muchísimo con los que no son salvos. Un evangelista puede incluso no dormir pensando en que alguien se va a ir al infierno. Quizá el maestro no le pasa eso. El maestro se preocupa cuando ve que los discípulos no entienden la palabra de Dios. Y así sucesivamente. Entonces no es lo mismo un corazón de una persona que el de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos diferentes. ¿Qué cosas le dan forma a mi corazón? Uno, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no puede prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona que realmente se ha arrepentido, y esto es redundante, arrepentimiento solo puede ser de una manera: real, genuino, sincero. Si no, no le podemos llamar arrepentimiento. Quizá le podemos llamar lástima. Me lamento de mi pecado, pero no me arrepiento de mi pecado. Y hay mucha gente en la iglesia que se lamenta por el pecado. Ay, me sabe mal haber pecado, pero bueno, sí, se lamentan por el pecado. Ay, me pusieron esta multa por hacer tal cosa, pero bueno, pues ya. Pero no cambian sus vidas. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Cuando tú te arrepientes de algo, ya difícilmente vas a volver a meter las patas con tanta ligereza en el mismo pecado. Difícilmente. Si de verdad te has arrepentido. La humildad es la segunda cosa que moldea mi corazón, que le da forma a mi corazón. Dice el Salmo 10, versículo 17: el deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes, Dios lo oye. Y Dios presta atención para responder a la oración del humilde. A veces confundimos humildad con pobreza, con no tener nada, pero no necesariamente es lo mismo. Solo se puede ser humilde si la persona reconoce su absoluta dependencia de Dios. Hay gente pobre que es muy orgullosa. Y puede haber, aunque es difícil, gente rica que sea humilde. Solamente aquel que reconoce su dependencia de Dios puede ser humilde. Solo aquel que reconoce que Dios salva, que Dios perdona, que Dios provee, que Dios sana, que Dios capacita, etcétera, etcétera, etcétera. Solo ese puede ser humilde. Tercera cosa que moldea el corazón: la obediencia. La obediencia. Sabes que muchas veces hemos hablado de los lenguajes del amor, ¿verdad? Los lenguajes del amor son varios. El servicio, palabras de afirmación, ¿qué más? Toque físico, regalos y tiempo de calidad. Pero el lenguaje del amor de Dios no es ninguno de esos. Es la obediencia. El lenguaje que Dios mejor entiende es la obediencia. Dice: muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. O sea, a Dios las palabras de afirmación, hombre, pues sí le gustan, claro, a Dios le gusta que le adoren, a Dios le gusta que pasemos tiempo con Él, a Dios le gusta que le hagamos regalos y que le traigamos ofrendas. Sí, yo no digo que no le guste, pero el lenguaje por excelencia que Dios mejor entiende es el de la obediencia. Porque cuando tú obedeces, le estás demostrando a Dios que confías en lo que Él ha dicho, que confías en su consejo, que confías en su ley, en sus mandamientos, en su forma de hacer las cosas.
¿Cuál es la obediencia que Dios busca en nosotros? Bueno, la obediencia tiene que tener 4 características. Y esto sirve también para los que somos padres aquí y tenemos hijos y debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer de esta manera. A la primera. Porque si Dios me tiene que decir lo mismo 3 veces, a lo mejor a la tercera me lo dice, pero con un varazo que salgo espabilando. A la primera. Tengo que obedecer siempre. Siempre. No solo cuando me apetece o cuando mi razonamiento me dice que eso es lo mejor o cuando me conviene. No. La obediencia tiene que ser siempre. Tengo que obedecer de forma completa. Por ejemplo, alguien que desobedeció de forma incompleta fue el rey Saúl. Varias veces le pasó que hacía el 80% bien, pero el 20% como le daba la gana. Y no le valía a Dios. No le valía. Y por último, tiene que ser con buena actitud. Esta no es tan importante, pero Dios la valora. Si finalmente tú obedeces, aunque lo hagas con mala actitud, a Dios le sirve. Pero si es con buena actitud, mejor que mejor, porque estarás dejando que se forme tu corazón. Entonces, vuelvo a repetir, a la primera, siempre, completa y con buena actitud. Si yo aprendo a obedecer a Dios de esa manera, te aseguro que tu corazón va a ser conformado al de Dios. Las vidas más transformadas son aquellas que caminan más en obediencia con Dios. Por eso a mí me gusta ver la trayectoria de la gente en la vida cristiana. Uno aprende mucho cuando lee biografías de grandes hombres de Dios, porque muchos empiezan la carrera, pero no todos la terminan, o la terminan bien. Y muchos estamos hoy en día en la carrera, pero ya nos advierte Pablo que tenemos que llegar a la meta. Que lo importante no es salir como un loco. No, tranquilo, esto es largo. No te agotes en la primera vuelta. No quieras correr demasiado. El compromiso de la gente se ve con el paso del tiempo. Hay mucha gente que a mí me ha dicho en ocasiones, pastor, yo quiero servir, Carlos, yo quiero servir en la iglesia, en tal cosa. Muy bien, venga, vamos a empezar por esto y aquello. Y pasan unos meses y ya se olvidó del servicio. Dejaron atrás las responsabilidades. ¿Por qué? No lo sé. Quizá no les parecía bien, quizá se aburrían o quizá simplemente en su corazón no lo estaban haciendo para el Señor, sino para ser vistos de los demás, y como ya les habían visto, pues ya a otra cosa. No lo sé, pero arrepentimiento, humildad, obediencia van a formar nuestro corazón. Ya para terminar, vamos a ver el caso del rey David. El rey David es un caso especial en la palabra de Dios, porque solamente de él se dice que fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se había dejado moldear muy bien. Primera de Samuel 2:35 dice Dios, yo me suscitaré, me levantaré, me haré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido, mi Mesías, todos los días. Dios estaba hablando de alguien en quien se había fijado, que era el rey David. Alguien que Dios ya había observado que era una persona con unas características idóneas. El rey David, antes de ser rey, era muchacho, era pastor de ovejas, era el hermano pequeño de su familia. Pero ya Dios lo había visto con unas características idóneas para depositar en él grandes tesoros. ¿Por qué? Porque había visto que David se dejaba moldear el corazón. Entonces Dios empezó poco a poco a probar
a David. Poco a poco. Entonces le dijo, un día llegó el profeta Samuel y le ungió delante de sus padres y sus hermanos. Le ungieron como rey. Le dijo, tú vas a ser el próximo rey. Pero David era humilde. A David no se le subió a la cabeza el nombramiento. ¿Por qué? Pues sencillamente porque todavía había un rey sentado en el trono de Israel, que era Saúl. Entonces David entendió, hasta que Dios no quite a Saúl, este nombramiento que me han hecho hoy no entra en vigor. Yo no me voy a ir y le voy a traicionar a ese rey. Yo no voy a ir y voy a tocar el manto del rey. Yo voy a esperar en el Señor. Él se mantuvo haciendo lo mismo que hasta entonces. No empezó a pavonearse, a enorgullecerse. No, se mantuvo humilde. El rey David mostró que era capaz de arrepentirse. Yo creo que si hay un campeón del arrepentimiento en la Biblia, ese es el rey David. ¿Por qué? Pues porque mira, él creía tanto en el perdón de Dios, que después de haber cometido un pecado tan grave como el que nos cuenta la Biblia, de haber adulterado con una mujer, de haber ideado la muerte del marido de esa mujer para que él se pudiera quedar con esa ovejita, después de un pecado tan sucio, ¿verdad? Él le pidió perdón a Dios y siguió caminando como si nada hubiera ocurrido. Alguno podría pensar, bueno, es que claro, que atrevido, ¿no? Después de semejante pecado, seguir viviendo como si nada. Pues sí, porque así es el perdón de Dios. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como nosotros no creemos totalmente en el perdón de Dios, no experimentamos la limpieza. Seguimos sintiéndonos culpables, seguimos experimentando allí como, bueno, esto está mal, es que yo, lo que hice. Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados. El rey David creía lo que Dios decía. Y si Dios había dicho que pidiendo perdón, Dios dejaba las cuentas a cero, pues él lo creía. Eso sí, se arrepintió sinceramente. No era un sinvergüenza que continuamente estaba repitiendo los mismos pecados. Tuvo algunas meteduras de pata, pero cuando se arrepentía de algo, lo hacía de corazón. Y lo mejor de arrepentirse de corazón es que uno puede vivir desde ese momento en adelante como si ese pecado no hubiera existido en su vida. La carga por el pecado se va, la culpa desaparece, el dedo señalador ya no me afecta. Algunos cristianos no aprendieron lo que aprendió el rey David. El rey David aprendió a agradar a Dios. Supo tocar la tecla que alegraba el corazón de Dios. Sabía cómo adorar, sabía cómo presentarse delante de Dios, o mejor, aprendió a presentarse delante de Dios. Aprendió a humillarse, aprendió a arrepentirse, aprendió a obedecer. Para todo le consultaba a Dios, para todo. Incluso para aquellas cosas en las que él era un experto. Él era un hombre de guerra, pero no salía a la guerra sin preguntarle a Dios. Él era un hombre valiente, pero nunca hacía las cosas por su cuenta. Para lo experto también consultaba a Dios. Era obediente. Era un tipo no exento de fallos. Tuvo fallos, tuvo pecados. Pero Dios dijo, este es un tipo conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que David entendió cómo era el corazón de Dios. El corazón de Dios no es religioso, no es un corazón amargado, no es un corazón de culpa. El corazón de Dios es un corazón alegre, un corazón lleno de vida, un corazón creador, innovador. Así es el corazón de Dios. Y David lo entendió muy bien. Él tuvo un reinado espléndido, un reinado próspero, una vida próspera. Y yo quisiera que oráramos en esta mañana para que podamos poner nuestro corazón delante de Dios
y aquellas cosas que no tienen que estar allí en nuestro corazón, podamos sacarlas, podamos echarlas fuera de nuestra vida, podamos deshacernos de ella, podamos esforzarnos, como decía la palabra de Dios, podamos discernir lo que es bueno, lo que es malo, y hoy nos arrepintamos de aquello que es malo y lo saquemos de nuestras vidas. Algunos cristianos hasta el día de hoy tienen culpa, están atados, no han podido experimentar que ese corazón nuevo que Dios les dio les haya servido para ser felices. Yo creo que Dios quiere que seamos felices. Lo creo firmemente. Desde el día que recibí a Cristo, el 10 de febrero de 1992, muchas veces he pensado acerca de esto. Señor, gracias porque me haces feliz. Gracias porque me has dado una vida plena, llena. Una vida que tiene un sentido eterno. Una vida que, aunque está llena de problemas y complejidades, pero tú la haces de colores. Que aún en el día más oscuro, como cantábamos hoy, aún en el día más cerrado, en el valle de sombra de muerte, he visto como Dios mete su mano, mete su vara, su cayado y me rescata. Y eso también es felicidad. El Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También dijo el salmista: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sabes? Algo especial ocurre cuando tú buscas a Dios de todo corazón. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, se produce una conexión espiritual. Porque Dios está buscando en la tierra a los que de corazón perfecto le buscan. Entonces nos encontramos con Dios. Si tú le buscas de todo corazón, es justo lo que Él está esperando encontrar cuando mira desde el cielo. Él está buscando a los que de corazón perfecto le buscan a Él. Nuestras miradas se van a cruzar con la mirada de Dios. Vamos a quedar conectados, a quedar ligados al corazón de Dios. Señor, y es justamente lo que queremos hacer esta mañana. Volver nuestro corazón a ti. Por eso, Señor, cerramos nuestros ojos físicos para mirar con el corazón, para arrepentirnos de todo lo malo, de toda iniquidad que hay en nuestro corazón, Señor. Para sacar de nuestras vidas todo aquello que es un freno y un obstáculo en el crecimiento y en el fruto, en la sanidad, en la libertad a la cual tú nos has llamado. Señor, no queremos, como aquellos que perecieron en el desierto, no queremos quedarnos a las puertas de la tierra prometida. Queremos entrar a disfrutar de tus riquezas. Queremos entrar a tomar de toda la abundancia de tus riquezas, Señor, para nuestras vidas. Queremos sacar de nuestro corazón, Señor, toda amargura, todo odio, toda vergüenza, toda culpa, toda malicia, toda perversión, toda contaminación, Señor, toda mentira, todo engaño, toda envidia, codicia, avaricia, toda falsedad, toda hipocresía, Señor, queremos sacar de nuestro corazón. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tú alumbres al corazón de cada uno de tus hijos en este lugar, para que cada uno pueda ver lo que tiene que sacar esta mañana. Señor, y queremos meter en nuestro corazón el gozo del Espíritu,
Eso es lo que te pedimos hoy, Padre. El dominio propio, la sabiduría, la revelación, el conocimiento de tu gloria, de tu nombre, de tu palabra. Señor, queremos meter en nuestro corazón la templanza, toda fortaleza espiritual. Señor, queremos meter en nuestras vidas el amor que viene de lo alto, la paz que viene de lo alto, una fe renovada, Señor, paciencia. Hoy te pedimos todas estas cosas, Abba. Te pedimos que tú envíes la provisión del cielo para llenar nuestro corazón. Queremos presentarte un corazón limpio, Señor. Queremos presentarte un corazón lavado por la sangre de Jesús, listo para ser lleno de todas tus maravillas. Pon en nosotros tus pensamientos, Dios. No queremos pensar más en mentiras, no queremos mirar atrás, no queremos pensar en las cosas que son deshonestas. Queremos pensar en lo justo, en lo santo, en lo bueno, en lo puro, en lo limpio. Señor, hoy desechamos todo lo malo, toda levadura vieja, Señor, la sacamos de nuestro corazón. Te pedimos que tú nos llenes con tu santa presencia. Eso es lo que te pedimos hoy, Señor. La llenura de lo alto, la llenura con tus tesoros, un espíritu perdonador que reemplaza al rencor en nuestro corazón, un espíritu de vida que reemplaza a la muerte, un espíritu de esperanza que reemplaza al desasosiego, al desánimo, a la flaqueza. Señor, te pedimos que tú nos llenes. Pídele al Señor en esta hora, pídele a Papá Dios que te llene con su santa presencia, que llene tu corazón, que se limpie toda amargura, Señor, y vida nueva pueda brotar en cada uno de nosotros. Así te lo queremos cantar en esta mañana, Señor. Y aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Gracias, Dios. Y este es mi deseo, seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Ese es el corazón que Dios prometió darte. Ese es el corazón que Dios ha puesto en ti. Un corazón capaz de vivir en su presencia. El valor de tu un corazón camino, capaz de conectar con su corazón. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Y este es mi deseo. Vamos, díselo al Señor. Seguirte sin reservas, mi Señor. Es lo que quiero, Señor. Quiero esforzarme en seguirte todos los días. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Es lo que quiero, Señor. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad,
que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Dice el profeta Jeremías: bendito el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor, escudriña nuestro corazón, y que cualquier raíz, Señor, de iniquidad que todavía está allí plantada, tú la puedas mostrar, Señor, a cada uno de tus hijos, para que puedan renunciar a ella, para que puedan renunciar, Señor, a toda herencia de pecado que está incrustada en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos. Dile conmigo: renuncio a toda herencia de iniquidad de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, hasta la tercera y cuarta generación. Pecados de idolatría, de hechicería, de adivinación, de ocultismo, pecados de adicciones, pecados de derramamiento de sangre inocente, pactos con Satanás, pecados de inmundicia sexual, pecados de muertes prematuras. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, renunciamos a todo lo malo, a todo lo perverso que nuestros antepasados hicieron. Queremos que nuestro corazón esté rebosante, Señor, de confianza en ti. Queremos ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas, Señor, que no verá cuando llega el calor, que no se fatigará en el día de la sequía, sino que su hoja estará verde por siempre, verde para tu gloria, Señor, para que muchos puedan ver que tú eres el que nos da vida, que tú eres el que nos da gozo completo, que tú eres el que nos da sanidad y salvación, Señor. A ti sea la gloria, Dios Todopoderoso. A ti sea la alabanza. Vamos a alabarle entonces, con un corazón limpio, con un corazón noble, con un corazón recto. Mi corazón, pero tu mano me rescató. ¿Lo crees? Cuando yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se ha acabado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Por eso le cantamos a Él, porque Él es nuestra libertad. Él nos ha liberado, nos ha sacado de la esclavitud. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Y este mundo terminará hasta el final. Hasta el final. Hace mi Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar.
Y en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Y en ti soy libre, sé exaltado, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre nos quedamos. Amén. Bueno, antes de marcharnos, queríamos que se levantaran los nuevos para saludarlos. O sea, que los viejos se pueden sentar. Así que, por favor, los nuevos que se pueden levantar, por favor, stand up. ¿Tu nombre? Constantino. Bienvenido, Constantino. ¿Tu nombre? Valentín. Bienvenido, Valentín. Agustín, bienvenido. Ahora os van a pasar os van a dar un regalo, un presente, ¿vale? Están por ahí preparados y os van a invitar a alguna cosa, ¿vale? Muy bienvenidos, esperamos que os haya gustado y que nos volvamos a ver la próxima vez. ¿Sí?